Estas son piezas de hielo realmente valiosas que estamos derritiendo actualmente y provienen de un núcleo que se perforó en el este de la Antártida durante muchas temporadas. Profundo bajo el hielo más antiguo de la Antártida, los científicos rusos esperaban no encontrar más que silencio congelado. Científicos rusos dicen que han perforado más de 12.000 pies de hielo antártico para llegar a un lago sumergido, uno que ha estado sellado durante 20 millones de años. En cambio, descubrieron una caverna oculta debajo del lago Vostok, sellada durante millones de años. Lo que encontraron dentro no estaba inactivo, estaba vivo, activo y reaccionando de maneras que nadie en la estación podía explicar. El descubrimiento dejó atónitos a los expertos que estaban presentes. Un mundo sellado bajo el hielo. En 2001, un intento temprano de estudio en el lago Vostok encontró problemas. Un pequeño vehículo remoto fue bajado por un estrecho pozo de prueba para estudiar las capas superiores del hielo. Según los registros archivados, el dron se movió normalmente al principio. Luego, las pantallas dentro de la sala de control mostraron un repentino aumento de presión. El salto ocurrió tan rápido que los operadores entraron en pánico. Antes de que pudieran estabilizar el equipo, el dron perdió el control y se estrelló en algún lugar dentro del pozo. Los ingenieros culparon del fallo a las condiciones inestables del hielo. Algunos investigadores más tarde cuestionaron esta explicación. Señalaron que el aumento de presión fue demasiado brusco para coincidir con el movimiento normal del glaciar. El evento se convirtió en una señal temprana de que el entorno sobre el lago Vostok se comportaba de maneras que no se comprendían completamente. El lago Vostok en sí es uno de los cuerpos de agua más aislados de la Tierra. Se encuentra debajo de un hielo más grueso que muchas cadenas montañosas. El lago ha permanecido sellado durante millones de años. No llega luz solar a sus aguas, no entra aire en su cámara. La temperatura cerca de las capas superiores de hielo es brutalmente fría. Sin embargo, el agua debajo permanece líquida debido a la presión y el calor que ascienden lentamente desde lo profundo de la Tierra. Debido a que el lago ha estado sellado durante tanto tiempo, muchos expertos creían que podría albergar vida microbiana antigua. Algunos expertos creían que el lago podría no contener vida en absoluto y que su aislamiento había creado un ambiente completamente estéril. Otros argumentaban que pequeños bolsillos dentro del lago aún podrían albergar organismos simples que se adaptaron a la oscuridad y la alta presión. Estas ideas permanecían teóricas porque nunca se había tomado una muestra directa del cuerpo principal del lago. La incertidumbre creó cantidades iguales de curiosidad y miedo. La comunidad científica entendía que entrar en el lago implicaría el riesgo de contaminación, pero también podría revelar formas de vida que nunca se habían visto antes. Los investigadores utilizaron radar, escaneos térmicos y estudios sísmicos para entender qué podría estar oculto bajo el hielo. Los resultados a menudo eran confusos. Algunos escaneos mostraban zonas oscuras con formas que no se asemejaban a formaciones naturales. Otros escaneos mostraron leves cambios de temperatura en lo profundo bajo la superficie. Algunos expertos descartaron estos hallazgos como ruido del equipo. Otros creían que las anomalías sugerían movimientos internos dentro del hielo. Ninguna de estas posibilidades pudo ser confirmada. Lo que estaba claro era que el lago Vostok no se comportaba como un simple bloque de terreno congelado. Cada intento de estudiarlo, incluso desde la superficie, planteaba nuevas preguntas. Los primeros incidentes alrededor del lago crearon un sentido de urgencia. Los científicos comenzaron a planear misiones que llegarían más profundo que nunca. Esa decisión llevaría al primer intento completo de penetrar el hielo antiguo, y ese esfuerzo se convirtió en el comienzo de una misión llena de eventos impredecibles, el descenso hacia lo desconocido. El equipo ruso llegó al lago Vostok con equipo que había tardado años en desarrollarse dentro del programa de investigación antártica ruso. Ingenieros del Instituto de Investigación del Ártico y Antártico en San Petersburgo trabajaron con especialistas de varios laboratorios mecánicos rusos para diseñar un sistema de perforación de hielo profundo que pudiera soportar una presión extrema. La configuración incluía una cabeza de taladro térmica que podía derretir el hielo compactado, un revestimiento reforzado para mantener el pozo estable y un sistema de circulación de fluidos personalizado destinado a prevenir la congelación alrededor del taladro. La maquinaria también utilizaba una unidad de enfriamiento que le permitía funcionar durante largos periodos sin sobrecalentarse dentro del estrecho pozo. La tripulación esperaba un descenso difícil, pero creían que el equipo podría manejarlo. La sensación de confianza cambió una vez que cruzaron a las capas más antiguas de hielo. A medida que el taladro avanzaba, las lecturas de potencia comenzaron a aumentar, de manera que confundía a los operadores. El taladro funcionaba sin problemas durante varios minutos. Luego, de repente, consumía mucha más energía de lo esperado. Los ingenieros buscaron fallas, pero no encontraron nada. Algunos miembros del equipo creían que el propio hielo estaba creando una resistencia impredecible. Otros sugirieron que algo debajo del hielo estaba interfiriendo con el equipo. Estas ideas aparecieron en algunos informes, pero no se confirmaron. El equipo solo pudo registrar los picos y continuar su trabajo. Pronto aparecieron fallos mecánicos. Los motores se detenían y reiniciaban en momentos aleatorios. Pequeñas alarmas se activaron sin una causa clara. La tripulación encontró esto frustrante y preocupante porque el equipo había sido probado minuciosamente antes del despliegue. El comportamiento inquietó a varios trabajadores. Los problemas se hicieron más notorios durante los periodos de perforación intensa. Al mismo tiempo, las líneas de comunicación que conectaban la plataforma de perforación con la estación principal comenzaron a parpadear. Las voces se convertían en estática. Los mensajes se repetían sin que nadie hablara. Los operadores creían que la interferencia provenía del propio hielo. Creó una atmósfera tensa en toda la misión.
El equipo también registró vibraciones dentro del pozo que no coincidían con ningún ciclo de maquinaria. La perforadora estaría estable, sin embargo, los instrumentos detectaron un temblor rítmico más profundo. El patrón se repetía a intervalos irregulares. Algunos investigadores creían que esto era simplemente el desplazamiento natural del hielo antiguo. Otros argumentaban que el ritmo se sentía demasiado deliberado. El desacuerdo añadió presión a una operación ya de por sí difícil. A pesar de las complicaciones, los científicos siguieron adelante. La temporada ya estaba llegando a su fin. Las temperaturas pronto bajarían a niveles que harían imposible continuar perforando. El equipo sabía que tenían una ventana estrecha. Se negaron a detenerse. La tensión aumentaba con cada metro. Se acercaban las capas finales de hielo antiguo y todos entendían que los últimos metros serían los más peligrosos. Según algunos relatos, la temperatura cerca de las paredes del pozo comenzó a cambiar inesperadamente. Estos cambios pusieron nervioso al equipo porque no sabían qué los causaba. Lo que vino después no coincidía con nada de lo que esperaban. Los datos que siguieron cambiaron por completo el tono de la misión. Una cavidad imposible debajo del lago. Una vez que el equipo atravesó la capa final de hielo antiguo, esperaban ver una bolsa de agua normal. En cambio, su primer escaneo importante reveló algo que ninguno de ellos había imaginado. El radar devolvió una firma hueca que no coincidía con ninguna brecha natural o fractura de hielo. Mostró un espacio abierto con profundidad y forma. Los operadores realizaron el escaneo de nuevo y apareció el mismo contorno. No estaban mirando una burbuja o una grieta, estaban mirando una caverna debajo del lago. Según varios relatos, la sala quedó en silencio mientras los datos tomaban forma en el monitor. El lago Vostok ya era extraño, pero una caverna debajo de su cámara principal parecía casi imposible. A medida que continuaban escaneando el área, la cavidad se volvía aún más confusa. Algunas secciones aparecían lisas en la pantalla del radar, las formas parecían curvas y se repetían de una manera que incomodaba a varios investigadores. Las cuevas de hielo naturales generalmente se forman con superficies irregulares y desiguales. Algunos especialistas sugirieron que el agua podría haber esculpido la forma lentamente con el tiempo. Otros argumentaron que las formaciones parecen demasiado regulares y podrían ser el resultado de algo completamente diferente. El desacuerdo creó una verdadera tensión en la sala de control porque nadie podía ofrecer una explicación clara. El equipo luego cambió a una segunda herramienta. Usaron sonar de corto alcance para estudiar la cavidad con mayor detalle. Cuando los pulsos se propagaron por el agua, las señales de retorno regresaron con patrones irregulares. Algunos ecos rebotaron en direcciones inusuales, como si partes de la cavidad se estuvieran moviendo ligeramente. Las variaciones eran pequeñas, pero consistentes. Estas anomalías se repetían cada vez que se activaba el sonar. Los operadores intercambiaron miradas preocupadas porque el movimiento natural del hielo normalmente no crea este tipo de respuesta cambiante. Esta combinación de estructuras internas suaves en el radar y superficies en movimiento en el sonar generó un serio debate entre los científicos. Algunos creían que los datos podrían ser el resultado de un mal funcionamiento del equipo. Otros creían que las lecturas insinuaban un entorno activo dentro del hueco. Estas ideas seguían siendo especulativas porque los investigadores aún carecían de evidencia visual directa. La incertidumbre generó frustración y preocupación en igual medida. La discusión pronto se centró en la posibilidad de bajar una sonda al interior de la cavidad. La idea dividió al equipo. Algunos argumentaron que la cavidad podría colapsar o dañar el equipo. Otros creían que el equipo ya había pasado el punto de la especulación y necesitaban ver qué había dentro. El debate continuó, hasta que una nueva señal lo cambió todo. Según varios informes, se detectaron ecos débiles desde lo profundo del hueco. Se repitieron 2 veces y no coincidían con ninguna herramienta o máquina en uso. La sala quedó en silencio. Ese momento convenció al equipo de que necesitaban confirmación visual. Un pequeño módulo de cámara fue preparado y conectado a un largo cable. Estaba diseñado para moverse lentamente y grabar todo sin perturbar el entorno. Los operadores lo guiaron hacia la entrada de la cavidad. La sala se oscureció cuando todos se volvieron hacia los monitores. En el momento en que la sonda cruzó al hueco, la misión entró en un territorio para el que ninguno de ellos estaba preparado. Primeros signos de movimiento. Cuando la sonda cruzó por primera vez en la caverna, la cámara mostró solo agua negra. La transmisión permaneció oscura el tiempo suficiente para que los operadores comenzaran a cuestionar si las luces estaban funcionando. Aumentaron el brillo, esperando captar las paredes de la cavidad, pero no apareció nada. La vacuidad sugería que el espacio era mucho más grande de lo que habían predicho. Luego, algo finalmente apareció a la vista. Una fina nube de sedimento flotó a través de la pantalla. Las partículas se movían en un patrón lento e inestable. La sala quedó en silencio. Algunos investigadores sugirieron que la sonda podría haber removido el sedimento al entrar. Otros se sintieron incómodos. Señalaron que el patrón parecía como si algo ya hubiera pasado por esa agua momentos antes de que llegara la sonda. Cuando la cámara avanzó, una repentina ondulación atravesó el haz de luz de la sonda. La perturbación fue clara e inconfundible. Algo había empujado el agua de manera deliberada. Los operadores revisaron cada instrumento para descartar un movimiento natural. La lectura no mostró corrientes ni flujo dentro de la cavidad.
Nada en el entorno podría haber causado ese movimiento. El equipo intercambió miradas inquietas. La ondulación se comportó como una respuesta de algo que se había movido justo más allá del borde de la luz. Luego, los sensores de presión detectaron un patrón rítmico lento en lo profundo del hueco. El patrón era suave al principio, casi como un pulso constante. Se repetía en intervalos largos. Según algunos miembros del equipo, el pulso parecía demasiado organizado para ser aleatorio. Otros argumentaron que la presión puede comportarse de manera extraña en espacios cerrados. El desacuerdo creó tensión en la sala de control. El patrón continuó durante varios minutos y luego se desvaneció. Un resplandor tenue apareció a lo lejos. Destelló solo por un momento. Los operadores se inclinaron más cerca de la pantalla, confundidos y nerviosos. El resplandor desapareció tan rápido como apareció. Algunos investigadores creían que el resplandor podría ser causado por minerales o liberación de gas. Otros creían que parecía una luz biológica. Estas afirmaciones seguían siendo especulativas porque la cámara no se había acercado lo suficiente para una lectura clara. El canal de audio de la sonda luego captó una vibración baja. El sonido pulsaba suavemente, pero con un ritmo claro. La vibración creó una pequeña ola en el agua cerca de la sonda. Los operadores grabaron el sonido de inmediato. El audio no coincidía con ninguna herramienta o máquina conocida en la estación. El sonido parecía provenir de algún lugar más profundo dentro de la cavidad. Las lecturas pronto mostraron que algo estaba desplazando agua de manera controlada. Los datos sugerían una masa en movimiento. La forma del movimiento era larga y deliberada. Los científicos sintieron el peso del momento. Sabían que estaban observando algo que no se comportaba como hielo, roca o gas atrapado. El movimiento desconocido creó miedo y fascinación al mismo tiempo. El equipo se dividió sobre el siguiente paso. Algunos insistieron en que la sonda debía ser retirada antes de que se dañara. Otros argumentaron que ya habían llegado a un punto en el que retroceder no tenía sentido. Creían que necesitaban confirmación visual. El desacuerdo creció hasta que el resplandor regresó. Esta vez estaba más cerca. La cámara captó una tenue curva de luz moviéndose a través de la oscuridad. Antes de que alguien pudiera ajustar la imagen, el resplandor desapareció de nuevo. Ese segundo destello terminó el debate. Los científicos decidieron que la sonda había encontrado algo lo suficientemente inusual como para exigir un estudio inmediato. Se prepararon para recuperar la sonda para poder recoger muestras de agua de la cavidad. Las muestras pronto revelarían detalles que empujaron la misión a una mayor incertidumbre. Evidencia de las muestras de agua. Cuando la sonda fue levantada del pozo, los operadores la manejaron con extremo cuidado. Sabían que el más mínimo error podría dañar cualquier pista que la sonda llevara. Al romper la superficie, algo inusual llamó su atención. El agua adherida a la sonda liberó pequeñas lecturas eléctricas. Según algunos informes, las gotas producían pequeñas pero medibles cargas al tocar el marco de metal. Los técnicos se quedaron paralizados. Esto no era agua del lago normal. Reaccionaba como si algo dentro de ella estuviera generando energía. El equipo recogió cada gota y selló los contenedores sin hablar. La tensión en la sala era evidente. Dentro del laboratorio, el primer examen reveló finos filamentos suspendidos en la muestra. Se movían suavemente, enrollándose y desenrollándose como si reaccionaran a la luz sobre el microscopio. Los filamentos no coincidían con ningún microorganismo catalogado. Algunos investigadores creían que podrían ser fragmentos de una estructura más grande. Otros creían que podrían ser hilos biológicos activos. Ambas interpretaciones planteaban serias preocupaciones porque nada en ese entorno debería comportarse con tal control. El equipo estudió un hilo más de cerca. Cuando lo expusieron a un haz de luz estrecho, se tensó con un tirón lento y deliberado. El movimiento fue sutil, pero inconfundible. La sala quedó en silencio. Varios científicos se inclinaron, inseguros de lo que estaban presenciando. Un especialista susurró que la reacción se asemejaba a un reflejo. Otro sugirió que podría ser una respuesta al estrés causada por sensibilidad química. Ambas explicaciones seguían siendo especulativas, pero el hecho de que la hebra reaccionara cambió el tono de toda la investigación. Pruebas adicionales arrojaron resultados aún más inquietantes. Una ejecución de espectroscopía mostró proteínas dentro de la muestra que no coincidían con extremófilos de ningún entorno conocido. No se asemejaban a organismos de aguas profundas ni a microorganismos congelados de otras partes de la Antártida. Algunos investigadores creían que las proteínas podrían pertenecer a un organismo que evolucionó en completo aislamiento. Otros creían que podrían ser partes de un sistema biológico mucho más grande. La naturaleza desconocida de estas proteínas sorprendió al equipo. Luego, una muestra produjo un pulso de calor débil pero constante. El aumento de temperatura fue pequeño pero claro. Se repitió 2 veces antes de estabilizarse. Los investigadores verificaron fallos en el equipo, pero no encontraron ninguno. Algunos especialistas creían que el calor podría provenir de una reacción química. Otros creían que podría indicar actividad metabólica. Esa posibilidad introdujo un miedo real. Sugería que algo dentro de la muestra estaba produciendo energía por sí mismo. Pasaron horas y las muestras continuaron respondiendo a la luz, el movimiento y los cambios de temperatura.
La mayoría de los microorganismos pierden energía rápidamente una vez que se les saca de su entorno nativo. Estas muestras permanecieron activas mucho después de que deberían haberse desvanecido. Ese detalle por sí solo convenció a varios miembros del equipo de que no estaban estudiando vida simple. La señal final llegó cuando un contenedor sellado comenzó a temblar. Un técnico escuchó una suave vibración en el interior. Al principio pensó que era su imaginación. Cuando la vibración se repitió, llamó a los demás. El contenedor se sacudió suavemente, como si algo dentro de él se moviera por sí solo. Después de revisar toda la evidencia, los investigadores llegaron a una conclusión difícil. La caverna debajo del lago Vostok no contenía microbios aislados, albergaba un sistema biológico en funcionamiento que mostraba actividad organizada. Esta realización obligó al equipo a prepararse para el paso más peligroso de la misión. La siguiente sonda revelaría la verdad sobre lo que vivía dentro de la caverna. La presencia viviente se revela. El equipo preparó la segunda sonda con un nivel de precaución que no había estado presente antes en la misión. Según varios relatos, nadie habló durante las verificaciones finales. El recuerdo de las imágenes de la primera sonda, junto con el extraño comportamiento de las muestras, había reemplazado la curiosidad por el miedo. Una vez que la sonda fue bajada al pozo, cada investigador se inclinó hacia los monitores esperando el primer signo de movimiento. La sonda descendió en la caverna y sus luces más potentes atravesaron el agua en haces limpios. Al principio, la transmisión mostró solo el mismo vacío negro que había aparecido durante el descenso anterior. Los operadores guiaron la sonda hacia adelante a un ritmo lento y constante. El agua permanecía quieta. Los científicos empezaron a preguntarse si el movimiento anterior había sido un truco de luz o una estructura flotante dentro del hueco. Entonces, el haz de luz de la sonda golpeó algo que dejó a todos helados. Una superficie de ángulos duros apareció en el borde del encuadre. Reflejaba la luz de manera aguda, como si estuviera hecha de metal. La sala quedó en silencio. Ninguna formación de hielo natural producía reflejos así. La forma tenía bordes limpios y se elevaba desde el suelo de la caverna en un ángulo perfecto. Los operadores pensaron que el equipo estaba fallando, hasta que realizaron un diagnóstico rápido y confirmaron que las lecturas eran precisas. Según los informes, un investigador susurró que el objeto parecía diseñado. Otros insistieron en que tenía que ser un depósito mineral. El debate terminó cuando la sonda se acercó y la superficie cambió. Líneas delgadas a lo largo del objeto se tensaron y desplazaron. La estructura similar al metal se flexionó ligeramente, como si algo debajo de su superficie empujara hacia afuera. El movimiento fue lento y deliberado. No había nada aleatorio en ello. Las lecturas del sonar añadieron aún más tensión. El sistema mapeó la estructura como una masa sólida al principio, pero la señal de retorno fluctuó cuando el objeto se movió. La forma se expandió en la pantalla por un momento, luego se estrechó de nuevo. El movimiento sugería una fuerza controlada. Varios investigadores se alejaron de los monitores. La realización de que la estructura estaba viva o conectada a algo vivo dejó a la sala en shock. El siguiente momento aumentó aún más el miedo. Un suave pulso recorrió la superficie del objeto, se extendió como una ola e hizo parpadear las luces de la sonda. Los sensores de presión registraron un empuje repentino de agua desde atrás, suficiente para inclinar la cámara. Los operadores lucharon por estabilizar la transmisión. Cuando la imagen se aclaró, la superficie similar al metal estaba más cerca que antes. Algo debajo de ella presionaba hacia afuera, casi como una respiración lenta. La estructura se movió de nuevo. Una forma amplia y flexible se deslizó desde detrás de él, pasando por el encuadre. El movimiento fue suave y controlado. La forma se curvó y se alejó de la sonda, revelando una segunda capa debajo de la superficie metálica. Parecía orgánica, parecía consciente. La sala estalló en miedo e incredulidad. Un técnico gritó que retiraran la sonda. Otro exigió más imágenes. Las discusiones fueron ahogadas por la creciente alarma de los monitores. Los sensores confirmaron actividad biológica continua. Algo rodeaba la sonda. Algo grande, algo coordinado. Las lecturas mostraban presión, respuesta a la luz y movimiento en todos los ángulos. El equipo finalmente entendió la verdad. La caverna no estaba vacía. Albergaba una presencia viva que reaccionaba a su equipo con propósito. El shock dentro de la sala de control rápidamente se convirtió en pánico. Los investigadores entendieron que la situación había superado cualquier cosa que pudieran manejar. El descubrimiento forzó una escalada inmediata. Esto ya no era una misión científica, se había convertido en una emergencia de contención. Antes de que el equipo pudiera hacer su próximo movimiento, las autoridades llegaron y tomaron control de las grabaciones, las muestras y todos los registros del descenso final de la sonda. Teorías detrás de la presencia similar al metal. Una vez que las autoridades aseguraron las grabaciones, los científicos fueron retirados de la sala de control y se les dijo que esperaran más instrucciones. Según varios informes, se convocó a especialistas de forma remota para examinar las imágenes y las lecturas de los sensores que el equipo había capturado momentos antes del apagado. Las imágenes de la estructura similar al metal causaron confusión inmediata. Parecía diseñada, pero se movía con un control lento y deliberado, casi como si fuera parte de un sistema vivo. Esta contradicción obligó a los expertos a comenzar a formular teorías sobre lo que el equipo había encontrado, aunque ninguna de las explicaciones parecía completa. Una teoría sugería que la estructura podría estar conectada con la actividad histórica en la región. Algunos investigadores señalaron que durante la Guerra Fría, el ejército soviético exploró zonas polares remotas para pruebas clasificadas.
Estas afirmaciones siguen siendo especulativas, pero ciertos expertos argumentaron que el objeto podría ser los restos de un dispositivo experimental temprano que quedó atrapado bajo el hielo. Creían que el movimiento podría ser causado por presión interna o reacciones químicas en lugar de comportamiento biológico. Otros descartaron esta idea de inmediato, señalando que no se conoce ningún dispositivo construido para moverse o reaccionar de la manera deliberada que registró la sonda. Otra teoría se centró en la formación natural. Algunos geólogos propusieron que la estructura podría ser un depósito mineral único formado por presión a largo plazo. Argumentaron que los reflejos y cambios inusuales podrían ser creados por formaciones de cristales en capas. Sin embargo, el equipo que revisó las imágenes señaló que los minerales no se flexionan en movimientos suaves y controlados, no pulsan ni responden a la luz. El comportamiento registrado no coincidía con la geología normal. Una tercera teoría provino de especialistas que estudiaron organismos de aguas profundas. Algunos de ellos creían que la estructura podría ser una concha biológica o superficie externa perteneciente a un gran organismo. Según esta especulación, la apariencia metálica podría ser una capa protectora dura similar a la armadura de las profundidades marinas encontrada en entornos marinos extremos. Sugirieron que el movimiento registrado por la sonda podría ser parte de un ciclo de respiración o una reacción defensiva. Esta idea asustó a muchos miembros del equipo porque implicaba que la caverna podría ser un hábitat viviente. Una teoría final y más controvertida fue planteada discretamente por algunos investigadores. Creían que la estructura podría ser parte de un sistema en lugar de un solo organismo. Argumentaron que la superficie similar al metal y el componente flexible, revelado por la sonda, podrían funcionar juntos. Según esta perspectiva, el objeto podría ser una estructura biológica unida a un marco mineral o metálico, formando un sistema híbrido que se adaptó a las condiciones extremas del lago Vostok. Estas afirmaciones nunca fueron confirmadas, pero la idea perturbó a varios funcionarios que revisaron las imágenes. El debate terminó cuando las autoridades ordenaron el cierre inmediato de la misión. La caverna, las imágenes y las muestras fueron clasificadas sin explicación. Lo que el equipo descubrió nunca se mencionó en declaraciones públicas. El mundo no escuchó nada sobre la presencia metálica viviente bajo el lago Vostok. Sin embargo, las imágenes plantean preguntas que no han sido respondidas. Si la estructura era natural, ¿por qué se mueve? Si fue diseñada, ¿quién la colocó allí? Y si está viva, ¿qué más podría estar esperando en ese mundo sellado bajo el hielo? Si disfrutaste viendo y quieres más investigaciones como esta, recuerda dar me gusta al video y suscribirte al canal.